Sí, para ampliarlo, Melanie, 7:43 de la mañana, ya está en contacto con nosotros don Juan Carlos Hidalgo. Buenos días, analista. A mí me llamó muchísimo la atención lo que usted decía sobre una metáfora apropiada, dice usted, para este gobierno, es que el mismo día cuando el presidente anunció una de las primeras placas verdes, esta sería asignada a un auto eléctrico de la activista Mónica Araya, un BMW cuyo precio de agencia es $49,000. Uno puede interpretar de ello que, don Juan Carlos Hidalgo, que el tema de la descarbonización queda limitado para sectores económicos que realmente tienen un manejo, un cierto nivel económico, pero no para el acceso de toda la población costarricense. ¿Cómo lo valora usted? Es muy simple. Hay un principio básico en economía que es el principio de escasez de los recursos. En este caso, me refiero a la atención del gobierno, a los recursos del gobierno, empezando por la atención y el liderazgo del presidente, es escaso en el sentido de que tiene que dedicarse a una cosa o a la otra. En este caso vemos que el presidente está muy enfocado en su plan de descarbonización, de alcanzar una meta para el 2050 de que la economía tenga emisiones netas de cero, lo cual es idílico, es quimérico. Cualquier persona que tiene una lectura sencilla de la literatura sobre descarbonización sabe que incluso países muy desarrollados como Islandia y Finlandia, que se han propuesto metas similares, reconocen de que es muy difícil alcanzarlas, y mucho menos un país como el nuestro, que es un país en desarrollo y cuya economía tiene una naturaleza todavía muy dependiente de las emisiones de carbono. Ahora bien, tenemos una realidad en el país, y es que tenemos la tasa de desempleo más alta en una década, tenemos una de las tasas de crecimiento económico más bajos en 60 años, 295,000 personas sin empleo, un sistema de pensiones que está proyectado a quebrar en el 2030, no olvidemos, el sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y lamentablemente la atención del presidente y de su gobierno está en otras cosas que no son más inmediatas, como buscar soluciones a esos problemas que tienen un impacto fuertísimo en la calidad de vida de los costarricenses actualmente. Juan Carlos Hidalgo, analista, eso quiere decir que la descarbonización, el tema, por ejemplo, de los autos eléctricos, usted ponía este ejemplo, o el tema del llegar a cero emisiones, costaría muchísimo, es decir, implicaría un costo económico muy grande a nivel de generación de electricidad. Ya hay un 98% de la matriz eléctrica que prácticamente proviene de fuentes renovables. Llegar a ese 100% sería un precio muy caro, no para una realidad de una economía como la costarricense. Igual el tema de los autos eléctricos, no en una meta, me parece que es del 2030, no para una realidad como la economía costarricense, el acceso que pueda tener una persona de escasos recursos a un auto eléctrico, por ejemplo, o el acceso o la posibilidad de que toda la energía pueda hacerse de cero emisiones de CO2, tenga que pagarse con un alto costo, a diferencia, por ejemplo, de las economías desarrolladas. Sí, recordemos una cosa, y es de que efectivamente el sistema eléctrico costarricense es altamente limpio, No sé en si un me promedio escuchaba en como la un última pregunta, don Juan Carlos Hidalgo. 95-98% en los últimos años. Pero lo que genera emisiones mayormente es el sistema de transporte, los vehículos, el transporte de carga, el transporte de personas. Está también todo lo que es la economía, la industria, ¿cómo se llama? La agricultura. Y entonces lo que se busca es que, por ejemplo, todo el sistema de transporte pase a ser eléctrico para el año 2050, y eso entonces implicaría un aumento de la demanda eléctrica, y para ese aumento de la demanda tendrá que haber entonces buscar cuáles las fuentes que se van a utilizar para satisfacer ese aumento en la demanda. Hay ciertas cosas que no se pueden descarbonizar. El transporte aéreo no se puede electrificar, por ejemplo. La agricultura no se puede electrificar, el transporte marítimo. O sea, entonces hay ciertas cosas como las exportaciones, la llegada de turistas a Costa Rica y demás, que van a seguir generando emisiones, sin importar que el 98% o más de la electricidad en Costa Rica sea utilizada en fuentes renovables. El plan no me agarre mal, o sea, el plan de descarbonización tiene algunas cosas positivas, por ejemplo, todo lo que es el manejo de desechos.
el hecho de que se propone alcanzar un 100% del alcantarillado y el tratamiento de aguas negras en plazos viables, eso por sí solo son metas loables que deberían plantearse y que cualquier gobierno debería impulsar. El problema es cuando empezamos a plantear estas metas quiméricas desde cero emisiones, que no son feasibles y que desconocen una realidad, y es que el crecimiento económico en una economía en desarrollo como la nuestra genera emisiones sí o sí, y que por lo tanto, si queremos crecimiento económico, vamos a ser un país que va a aumentar sus emisiones por lo menos en el mediano plazo. Hasta lo que tengo entendido, Juan Carlos Hidalgo, gran parte de, usted plantea también la necesidad de bajar los precios o los costos de la energía. Gran parte de las razones por las cuales Costa Rica también tiene una energía un poco más alta o que otros países de Centroamérica tiene que ver precisamente con el factor de que mucha de esa energía es producida con combustibles en Centroamérica y que eso genera que tenga un costo menor versus la que es producida por fuentes eólicas o por fuentes hidroeléctricas. ¿Es eso también lo que usted está planteando, esa realidad, cuando usted dice, bueno, hay que preocuparse por el costo de la energía, no solo por el tema de la descarbonización? No, el costo de la electricidad en Costa Rica es alto, pero no por el hecho de que se use combustibles. Ya comentábamos más bien de que el 98% proviene de fuentes renovables. El costo de la electricidad es alto por la enorme ineficiencia del ICE, los altos costos de operación del ICE. Esas eólicas que están ahí en Santa Ana generan, el precio del kilovatio es altísimo, puesto que no tienen mayor sentido económico, excepto lo bonito que se ven desde la distancia. Entonces, tenemos un alto precio de la electricidad que está atentando contra la competitividad de la economía, contra la generación de empleos. Hace poco hubo una encuesta del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, una encuesta a los empresarios, en donde les preguntó cuáles son los principales factores que atentan contra su capacidad o su voluntad para emplear gente en el futuro cercano. Y mencionaron los altos costos de producir en Costa Rica, y uno de ellos es el alto costo de la electricidad. Pues bueno, deberíamos estar viendo cómo reducimos entonces ese costo de la electricidad. Mucho de eso tendría que ver tal vez con la apertura del sistema eléctrico, la apertura del mercado eléctrico, que no se menciona en el plan de descarbonización, porque más bien se está planteando fortalecer el monopolio del ICE. Vea qué interesante, doña Laura, el hecho de que la geotermia no se menciona para nada en este plan de descarbonización. Costa Rica tiene un gran potencial geotérmico, es una energía limpia, no genera mayores emisiones. ¿Y por qué no se menciona entonces la explotación de la energía geotérmica como una de las estrategias para la descarbonización? Pues bueno, porque eso atenta contra todo el concepto ideológico que está detrás de este documento. Vea qué interesante también, doña Laura. El mismo documento reconoce que la siembra de caña es uno de los principales contribuyentes de emisiones de CO2 dentro del sector agricultura. Pues, ¿qué es lo que propone este documento? Introducir el etanol a partir del aumento de la siembra de caña para producir etanol y mezclarlo con los combustibles. Eso no tiene ningún sentido bajo la lógica de descarbonización. Entonces, nuevamente, aquí hay cosas buenas, pero también hay mucho gato encerrado. Hay mucho proyecto que es mercantilismo, que es estatismo, y que no tiene nada que ver en sí, ni siquiera con el loable esfuerzo por tratar de salvar el planeta o por tratar de reducir las emisiones del país. Le decía la comparación, sí. Perdón, sí. Le decía la comparación, Juan Carlos Hidalgo, porque en el resto de Centroamérica sí se produce precisamente con energía térmica, versus Costa Rica, que casi no produce con energía térmica. La comparación la hacía porque precisamente hay energía en Centroamérica que es más barata, pero porque la generan precisamente una buena parte de combustibles generada a raíz de combustibles fósiles, versus Costa Rica, que no es generada a raíz con una base de combustibles fósiles. Y eso es un elemento también que es diferenciador en el costo y que está pesando en el costo, es lo que han manifestado otros analistas.
y que eso es lo que está sucediendo también en Europa. Por eso en Europa también decían, cuestionaban el costo tan alto que va a ser llegar a tener 100, cero emisiones. En Europa mismo también se produce a través de combustibles fósiles y eso permite también que la energía no sea tan cara. Me refería a esa comparación, don Juan Carlos Hidalgo. ¿Usted lo ve así? Sí, bueno, es claramente, es una realidad de que la producción de energía vía combustibles fósiles en algunos países es más barata, este, y eso es una de las grandes discusiones que hay dentro de todo el tema de las políticas que se adoptan alrededor de la lucha contra el cambio climático, que implican el encarecimiento de las fuentes de energía en algunos países. Unos países están más preparados que otros para enfrentar estos costos. Vea qué interesante, porque una de las medidas que tomó Alemania recientemente fue apagar ¿cómo se llama? Sus fuentes de energía nuclear, Sus sus plantas de plantas. energía nuclear, y tuvieron que empezar a quemar carbón para reemplazar eso, y eso ha aumentado las emisiones de carbono. Pues sí, la energía a base de combustibles fósiles en muchos países sigue siendo más barata. Las fuentes de energía renovables, los paneles solares, las eólicas, han experimentado muchos avances tecnológicos. El costo de la energía producida por esas fuentes viene bajando, pero todavía sigue siendo más competitiva las fuentes de combustibles fósiles. Vamos a llegar a un momento en donde las fuentes renovables a nivel mundial van a tener más sentido económico que los combustibles fósiles. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, bueno, en Costa Rica y en el mundo entero, es que, bueno, ¿qué tanto sentido tiene encarecer el costo de la electricidad y las consecuencias del costo de la energía y las consecuencias que eso tiene para el desarrollo económico? Recordemos que la energía es un factor fundamental para el bienestar de de miles de millones de personas alrededor del mundo. Poder tener una refrigeradora, poder tener un aire acondicionado, poder tener acceso a esta tecnología que salva millones de vidas año tras año. Así que sí, si es más barato tenerlo a través de combustibles fósiles en el futuro cercano, yo creo que es una discusión válida que hay que tener. ¿Cree usted que Costa Rica está preparado para cumplir con la meta de descarbonizarse o cuál va a ser el costo de cumplir con la meta de descarbonizar la economía para el 2050 en su opinión? Me gustaría saber eso, porque en ninguna parte del documento se menciona cuál va a ser el costo de este proyecto. Sería bueno que el gobierno se sincere con la población y nos diga, porque me llama mucho la atención cuando uno debate este tema, ver la cantidad de gente que lo ve como una meta loable, como una meta que debería aspirar el país, pero esto no es como soplar y hacer botellas. Es una cuestión que pretende transformar la economía, implica enormes costos y lo mínimo que debería decir el gobierno es cuánto le va a costar al país este plan. Me llama también la atención los mismos números del gobierno en materia de los escenarios que vería el gobierno en materia de descarbonización. Vea qué interesante, según los números que vienen aquí, en cuanto a millones de emisiones de CO2, millones de toneladas de CO2 emitidas. Entre el 2005 y el 2012, las emisiones de CO2, de millones de toneladas de CO2 equivalente, aumentaron en el país 47%. Es un aumento significativo. El gobierno plantea tres escenarios. Uno de los escenarios es no hacer nada. No se hace absolutamente ningún tipo de política de mitigación de emisiones. Bajo ese escenario, las emisiones de CO2 del país del 2012 al 2050 aumentarían un 44%. Vea qué interesante, en el periodo del 2005 al 2012, en un lapso de 7 años, las emisiones aumentaron un 47%, mientras que en un periodo de 38 años, del 2012 al 2050, las emisiones, si no se hace nada, aumentarían un 44%. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el nivel de carbonización de la economía alcanzó un pico y que más bien, incluso sin hacer nada, ya vamos en un declive del nivel de carbonización de la economía. Eso significa que se pueden tomar medidas modestas que tienen a partir de análisis de costo-beneficio que podrían reducir aún más ese nivel de emisiones de CO2, pero que tenga un impacto económico más razonable. Lamentablemente, este documento no está basado en análisis de costo-beneficio. Por ninguna parte se menciona eso.
El modelo económico que utilizan para esto es un modelo cuya finalidad única es el cero emisiones. Y lamentablemente eso no contempla en ningún momento un análisis de costo-beneficio y cuánto le va a costar esto al país. Muchísimas gracias, Juan Carlos Hidalgo, por ponernos en perspectiva. Bueno, una voz crítica que plantea una serie de observaciones a lo que es la propuesta, el costo de la propuesta de descarbonización que se ha planteado Costa Rica de aquí al año 2050. Regresamos entonces al estudio principal para cerrar esta edición de la revista. Gracias a nuestra directora Laura Martínez, también a usted por su compañía. Le esperamos a las 5:30 de la tarde con más noticias. Buenos días.